La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, o Ley 1448 de 2011, fue creada con el propósito de reconocer a las personas que han sido víctimas del conflicto armado del país, con el fin de que éstas puedan acceder a mecanismos de reparación de daños. Sin embargo, la ley no ha podido ser aprovechada por las víctimas, ya que ésta tiene mucho contenido, lo que la hace difícil de entender y además no se ha llevado al conocimiento público. Por esto, es necesario que las víctimas conozcan sus derechos para poder acceder al goce efectivo de estos. ¿Cómo saber si soy considerado víctima del conflicto armado? Tú eres considerado víctima si del 1 de enero de 1985 hasta hoy, tú, tu familia o tu comunidad han sufrido un daño en el marco del conflicto armado por situaciones que violaron sus derechos. Entre estas situaciones se encuentran la desaparición forzada, las amenazas contra la vida, la integridad personal o la seguridad, el homicidio, el desplazamiento forzado, la tortura, los delitos contra la libertad sexual, las masacres, los actos terroristas y el secuestro. Es importante que recuerdes que las acciones de violencia pueden haber provenido de cualquiera de los miembros o grupos armados que participan en el conflicto. Es decir, que no importa si el acto fue cometido por la guerrilla, paramilitares o la fuerza pública, tú eres en todo caso considerado víctima. Por otro lado, los miembros de grupos armados al margen de la ley no son considerados víctimas, salvo niños, niñas y adolescentes que se desvincularon del grupo aun siendo menores de edad. Entonces, si has sido víctima del conflicto armado, puedes acceder a ciertos derechos que te reconoce el Estado. Para esto, debes inscribirte en el Registro Único de Víctimas. ¿Cómo se hace esto? Paso 1. Rendir declaración sobre lo sucedido. Esto implica informar sobre los hechos de los que fuiste víctima, las fechas en que esto ocurrió, los daños que se sufrieron y las personas que se vieron afectadas por la situación. Esto se puede hacer en las personerías de todo el país, en la Defensoría del Pueblo o en la Procuraduría General de la Nación. Paso 2. La declaración será enviada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, que es la entidad encargada de decidir si se inscribe o no a una persona en el Registro Único de Víctimas. La unidad cuenta con 60 días hábiles, al cabo de los cuales se debe informar la decisión respecto a la solicitud de inscripción. El paso 3 es el resultado de la valoración. La unidad te hará llegar un escrito llamado resolución, a través del cual te comunicará la respuesta y los motivos por los cuales se ha decidido o no incluirte en el registro. Es importante recordar que quienes hayan sufrido hechos victimizantes antes del 20 de junio de 2011 deben presentar la solicitud de registro antes del 10 de junio de 2015. Quienes hayan sufrido hechos victimizantes después del 10 de junio de 2011 pueden declarar durante los 2 años siguientes a la ocurrencia. Una vez el Estado te reconozca como víctima, acorde a los daños que hayas sufrido, tienes acceso a 5 medidas reparatorias. Estas son la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Hoy te vamos a explicar en qué consiste la medida de restitución de tierras específicamente. Sin embargo, si esta no aplica para ti, puedes buscar orientación en las oficinas de la Personería, de la Defensoría del Pueblo o en un consultorio jurídico universitario, donde te brindarán asesoría de manera gratuita y te ayudarán con la elaboración de los documentos que debas presentar. ¿Qué es la restitución de tierras? La restitución de tierras es una medida judicial que busca restablecer la situación en la que la víctima se encontraba antes de la violación de sus derechos, es decir, que busca que a las víctimas se les devuelvan sus predios cuando estos fueron abandonados forzosamente o despojados a causa del conflicto armado. La restitución contempla la restitución jurídica, que implica el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, y la restitución material, es decir, la recuperación física del predio. Pueden solicitar la restitución de tierras aquellas personas que, siendo propietarias, poseedoras de predios o explotadoras de baldíos, fueron víctimas de despojo o se vieron obligadas a abandonar sus terrenos después del 1 de enero de 1991. ¿Y cómo accedo al proceso de restitución? Cuando la ley fue creada, también se creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas. Entonces debes acercarte a esta unidad de restitución e inscribirte en el registro de tierras despojadas o abandonadas. Para esto deberás contar con detalles los hechos victimizantes por los cuales fuiste despojado u obligado a abandonar tu territorio. Será recomendable que lleves documentos que ayuden a acreditar tu derecho de propiedad sobre la tierra. Por ejemplo, puedes llevar el contrato de compraventa, recibos de impuestos prediales, contratos de arrendamiento en que el poseedor obre como arrendador o cualquier otro documento que sirva como soporte, tal como un recibo de pago de servicios públicos. Además, no debes preocuparte, pues esta inscripción es gratuita y en caso de que necesites un abogado, la unidad lo proporcionará.
Después de esto, tu solicitud será respondida dentro de los siguientes 60 días hábiles. Si la notificación no te incluye en el registro de tierras despojadas, puedes acudir al recurso de apelación o revocatoria directa. Si efectivamente ha sido incluido en el registro, automáticamente puedes acudir a la solicitud de restitución, la cual llegará ante un juez civil de circuito especializado en restitución de tierras. De esta manera se llevará a cabo un proceso judicial de una duración máxima de 4 meses, después de los cuales se emitirá sentencia sobre la restitución de tu predio. En caso de que el juez haya fallado a tu favor, se hará entrega del predio 3 días después del fallo. Así recuperarás el título jurídico sobre la tierra que te pertenece y podrás volver a trasladarte a ella. Si haces parte de una comunidad indígena, afrocolombiana, raizal o palenquera, debes saber que se ha propuesto un proceso diferencial para la protección de tus derechos colectivos y sobre todo para la protección de los territorios despojados con el fin de evitar daños a estos territorios ancestrales. Siendo así, cuando te acerques a una unidad de restitución de tierras, debes preguntar por el proceso especializado que te corresponda, con el propósito de que tus derechos se protejan y garanticen efectivamente. Finalmente, si te quedó alguna duda con respecto al proceso de restitución, no dudes en buscar orientación en las oficinas de la Personería, de la Defensoría del Pueblo o en un consultorio jurídico universitario, donde te brindarán asesoría de manera gratuita. También te puedes acercar a los centros regionales de atención y reparación a las víctimas. Acá te dejamos direcciones y teléfonos para comunicarte con ellos. Esperamos que por medio de este video hayas aprendido un poco más sobre cómo acceder a los derechos que se te reconocen. Ahora no te quedes esperando y hazlos efectivos. Mucha suerte y hasta una próxima vez.